Gran Canaria es esto. Y esto. Pero también es esto. Gran Canaria es un continente en miniatura. Asombra que en apenas 1.500 kilómetros cuadrados de extensión se den cita ambientes climáticos tan distintos que en otros lugares del planeta aparecen separados por grandes distancias. Cada uno de esos ambientes climáticos, que los isleños llamamos microclimas, posee su propio ecosistema y una vegetación peculiar que da al conjunto de la isla gran variedad de paisajes y de coloridos que subrayan las llamativas tonalidades de las rocas que desde hace millones de años han vomitado los volcanes dormidos. En una sola jornada, en coche, por carretera o andando por caminos y senderos, puede pasarse de un microclima a otro, atravesar vegetación de alta montaña y el bosque húmedo, disfrutar de un valle subtropical y tomar un baño en la playa cualquier día del año. Este es uno de los grandes atractivos de Gran Canaria. La isla, accidentada, henchida de altas cumbres y surcada de profundos barrancos, se deja cruzar por senderos de trazado sabio a fin de reducir el esfuerzo del caminante al que premia a cada recodo con su rotunda belleza. El milagro de Gran Canaria es el de los alisios húmedos y su juego con el relieve insular. Los alisios son vientos constantes que soplan del nordeste al suroeste. Allí, donde las montañas los detienen, se acumulan en brumas o en nubes densas que humedecen las rocas y las tierras y que se condensan en forma de agua sobre la vegetación. El campesino dice que los árboles ordeñan las nubes, los más técnicos hablan de lluvia horizontal. Las zonas que las propias montañas resguardan de la influencia directa de los alisios son más secas y poseen también su ecosistema peculiar. El punto más elevado de la isla es el Pozo de las Nieves, por encima de los 1.900 metros sobre el nivel del mar, en el centro geográfico de Gran Canaria. Forma parte de la cordillera central que la atraviesa de noroeste al sureste, que es el enorme espinazo que separa la vertiente norte, la que encara directamente a los alisios, de la sur, más seca e incluso árida. La presencia o la ausencia de los alisios, combinada con las distintas altitudes de las comarcas insulares, determinan las diferencias climáticas y de vegetación. En los lugares más alejados de la costa, en las cumbres que se sitúan por encima de las cotas en que se concentran los alisios, el clima ofrece rasgos de continentalidad
y hasta hace acto de presencia ocasional, la nieve. Desde el aire se aprecia en pocos minutos la variedad de los distintos pisos de vegetación de costa a cumbre, determinados por el juego de los alisios o por su ausencia, según vertientes y la altura de cada zona. También es posible apreciar los senderos adaptados a la dura orografía para hacer más llevaderos los recorridos. Gran Canaria es la isla del archipiélago que ha sufrido con mayor intensidad a lo largo de los siglos la explotación económica. Durante el XVI, los ingenios azucareros obligaron a sacas masivas de leña del hoy legendario bosque de Doramas que ocupaba prácticamente todo el norte de la isla. Era tan frondoso y tan espesa sus copas que, al decir de los cronistas, el sol no llegaba al suelo acolchado por capas y capas de humus vegetal con la que trabajaba la humedad de la umbría. Las necesidades domésticas, los hornos alfareros y panaderos, la construcción de viviendas y la fabricación de muebles y la reparación de barcos incrementaban la demanda de madera. Durante los siglos XVIII y XIX, las crecientes necesidades de tierras de cultivo para alimentar a una población en ascenso aceleraron la roturación de los montes. Entonces se dio la puntilla al bosque de Doramas, cuya conservación ya preocupaba a José de Viera y Clavijo, que nos dejara entre sus obras un precioso diccionario de historia natural. La alimentación dependía de las propias cosechas y del pastoreo, y la riqueza de los hacendados de la extensión de sus cultivos. Primum vivere debieron pensar aquellas generaciones acosadas por las carencias y las hambrunas que las hacía depender de lo que produjera la tierra. Ya en este siglo XX, el cultivo del plátano, que comenzó a generalizarse a fines del XIX, impuso sus exigencias de aguas de primerísima calidad y en grandes cantidades. Comenzó un auténtico saqueo de los acuíferos de las partes altas. Era insuficiente el agua que emanaba de los nacientes y hubo que alumbrarlas mediante cesáreas de galerías y sobre todo pozos. Las aguas fueron llevadas de las cumbres y medianías a las costas plataneras, que las pagaban a mejor precio que los modestos cultivos de las comarcas donde brotaban. Fue un proceso de vaciado de los acuíferos tal que en los años 60 y 70 se daba ya por irremediable el agotamiento de las reservas hidráulicas milenarias y por irreversible la desertización de la isla. Fueron, además, las décadas en que encima se disparó con fuerza la demanda urbana de agua a consecuencia del desarrollo económico y turístico. La isla se defendió como pudo. El Cardonal dio cobijo a las semillas de las especies vegetales que acertaron a meterse en él. En el Cardonal, las plantas quedaron a salvo de los ganados de merodeo y de las hoces de los campesinos que segaban la hierba para alimento o cama de sus animales estabulados. En el Cardonal, como si fuera un castillo, se atorró el material genético a la espera de circunstancias más propicias para volver a expandirse y recolonizar el terreno perdido. Otras plantas se entaliscaron allí donde nadie pudiera alcanzarlas, o se metieron en grietas inaccesibles de las montañas. Pero en los años 60 y 70 estaba clara la relación de las masas forestales y el agua, y el valor de la flora para sujetar el suelo vegetal y evitar la erosión y el desaterramiento. Se acometieron entonces labores de reforestación y comenzaron a introducirse técnicas de riego que economizaran agua. Mientras, se apostó por la potabilización de agua de mar para abastecer a las poblaciones. La reutilización de aguas residuales contribuyó también a dar un respiro a los acuíferos. El retroceso o la desaparición de viejos oficios relacionados con el monte, como por ejemplo el carboneo, comenzaron a invertir el proceso y se aprecia en muchos sitios la regeneración natural de la flora por la misma fuerza genética de la isla. Al propio tiempo, la disminución de los cultivos intensivos al aire libre y el menor uso de insecticidas redujeron las trampas mortales para las aves y vuelven a verse pájaros que ya escaseaban o que estaban a punto de desaparecer. El picapino, por ejemplo, está en gozosa expansión
a medida que va recuperando el hábitat donde puede ejercer a gusto su oficio de carpintero de color. Otras especies, como el pinzón azul, no tienen tanta suerte. Corre riesgo de extinción. No fue posible filmarlo en libertad, pero en el centro de cría en cautividad del pinzón azul trabajan para reproducirlo y salvarlo. El centro es la base del programa que se viene desarrollando para reimplantar nuevamente al pinzón en su medio natural. El pinzón gran canario es distinto del de Tenerife. Ambos son subespecies diferenciadas de una especie única en el mundo. Dicen que en Gran Canaria pueden quedar en libertad unas 100 parejas. La hembra es de color pardo. La ciencia y la investigación son, así, poderosos factores para la conservación de la naturaleza mediante el mejor conocimiento de sus leyes. En el Jardín Canario se trabaja sobre endemismos en peligro de extinción y se realizan investigaciones sobre polen, hay un banco de semillas, cultivos in vitro, etc. Existe, asimismo, un espléndido mostrario de los árboles y de las plantas del archipiélago que constituye magnífico referente para los estudiantes y público de lo que da esta tierra. La divulgación de los conocimientos es importante para la conservación de la naturaleza. En Osorio, los estudiantes aprenden a entender sus mecanismos. Cada semana pasan allí unos días alumnos de los centros de la isla a mantener contacto directo con el medio. Desde 1981 funciona el Aula de la Naturaleza de Inagua para sensibilizar a los alumnos que participan mediante excursiones, charlas, debates, proyecciones de audiovisuales, talleres, etc., aprovechando una antigua casa forestal que puede albergar a 32 personas en estancia de entre 3 y 4 días. En la finca de Tirma, una vieja y gigantesca sabina, para muchos el mayor ejemplar existente en el archipiélago, sigue firmemente dominando una vaguada umbrosa de arroyos y cañas. Son pocas las sabinas que quedan en la isla, pero la tosudez de esta llama la atención. Como si reclamara aquel territorio para el bosque termófilo al que pertenece, junto con los acebuches, los lentiscos y demás. El plan de uso y gestión de Tirma bien pudiera incluir la repoblación de este bosque en los sitios adecuados. Los Tilos, el resto que queda del bosque de Doramas, fue cerrado al público hace unos años y su recuperación salta a la vista. Los Tilos se habían convertido en lugar de concurrencia masiva de gente ávida de jornadas campestres y el enorme deterioro aconsejó el cierre. El problema es armonizar la necesidad de preservar los espacios naturales como factor de supervivencia incluso planetaria, con el indudable derecho de la gente a disfrutarlo. La educación medioambiental y el conocimiento de los mecanismos de la naturaleza para no alterarlos es la única manera de solucionar un problema que tiene bastante de pescadilla que se muerde la cola. Los más interesados en la conservación pueden ser los principales destructores. Las buenas lluvias de los últimos años han llenado las presas y estanques de la isla, y todavía en primavera podían observarse hilos de agua de lluvia corriendo hacia los cauces de los barrancos. Ya es mediodía. Es el momento de descansar y de comer los caminantes, bajo la arboleda, en una cueva o al cobijo de cualquier solapón. En verano conviene dejar pasar las horas en que el sol cae a plomo antes de continuar la excursión por el sendero elegido y descubrir nuevos paisajes distintos a los vistos durante la mañana. Los senderos son en buena parte los mismos que recorrieran los aborígenes. Por ellos pasaron también los primeros colonizadores que ampliaron la red de acuerdo con sus necesidades. La introducción del hierro en la agricultura les permitió cultivar suelos vedados a la elemental agricultura aborigen. Eran necesarios nuevos accesos a los campos y a los caseríos surgidos en su entorno, que dieron origen a los primeros núcleos de población. Nuestros abuelos los utilizaron para comunicarse, para transportar sus frutos y mercancías, para comerciar e irse de fiesta o de parranda. Hasta que el automóvil trajo las carreteras, vivían los senderos el ajetreo del ir y venir de arrieros, lavanderas, curas, médicos y boticarios, de sardineras, de quienes tenían que ir a la capital o al casco del municipio
por algún asunto o para asistir a un entierro o a las ferias de ganado, de los pastores a la búsqueda de los pastos más convenientes. La historia menuda de la isla, la que al final nos importa y conmueve, está inscrita en sus caminos y encrucijadas, en las cruces que los jalonan, en los cuentos de aparecidos, de almas en pena y de brujas traviesas que alguien vio alguna vez. No es raro encontrar durante la excursión restos arqueológicos que subrayan la magia y el misterio de la isla. A veces parece que los aborígenes, tan brutalmente echados de la historia, quieren regresar a ella, a hablarnos de sus cosas. Asimilado al misterio, el fabuloso drago emblemático. Si se leyera el tronco, sangra una resina que cuando envejece se pone roja por oxidación y que es fragrante cuando se quema. Los antiguos, según Plinio, consideraron que la resina era la genuina y milagrera sangre del dragón. Los isleños la utilizaron con fines medicinales y es reputada como fortalecedora de las encías. Atardece. Quizás sea la hora en que se aprecia mejor el alisio que se dispone a concluir su jornada. Las nubes llegan y se acumulan contra las montañas que acaban del lado noroeste en Roquefaneque. Después de Roquefaneque, nada les impide continuar hacia el sur y dejar que el vaho más cálido sureño las disuelva. Otras se agolpan y acaban por rebasar las cresterías de la caldera de Tejeda y se deslizan por sus laderas interiores. El alisio cae por la noche en relentada que lo cubre todo de rocío. De vuelta al lugar de acampada para pasar la noche, los pájaros celebran los colores del atardecer como siempre, desde hace siglos. Anochece. Se produce ese instante de silencio total en el que los ruidos del día dejan paso a los rumores de la noche. Todo está en calma. Mañana será otro día.